Bien, ya hecho estos anuncios preliminares, vamos ya a meternos de lleno en el informe de hoy sobre mitología griega y religión griega. Como dije anteriormente, en este programa hemos hablado bastante de mitología griega, de distintos personajes y hazañas que conforman esta mitología griega. Nos referimos al ciclo troyano con la Ilíada y la Odisea, al ciclo tebano con la historia de Edipo y Antígona. Hemos hablado de Jasón y los argonautas, de Heracles y sus 12 trabajos. Y en el programa de hoy me gustaría hablar de la mitología griega en términos generales, su significado, su origen, su desarrollo, el origen del mundo, la cosmogonía, el origen de los dioses, la teogonía y su descendencia. También un poco, repito, sobre religión griega, sus características, ritos y evolución. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es la mitología? Bueno, el término mitología se refiere tanto a el estudio de los mitos como al propio conjunto de mitos, entendiendo al mito como una historia ejemplar con un valor explicativo. Tratan de explicar una realidad social. Son de carácter dramático, es decir, que se desarrolla una acción y se transmiten de generación en generación de forma oral. Y esta transmisión oral permite que haya distintos cambios, que haya varias versiones de algunos mitos. No hay ninguna que sea oficial y si bien en algunas cambian los detalles, el tronco común es uno solo. Hay tres tipos de mitos: las teogonías y cosmogonías, que hablan sobre el origen de las cosas, tanto el nacimiento de los dioses como el nacimiento del cosmos; las escatologías, que hablan sobre el fin del mundo, que en la mitología griega no hay mitos sobre la escatología o el fin del mundo, sí se habla sobre el fin de una era. Hemos hablado en su momento de las distintas edades de la humanidad según los griegos: la edad de oro, que es la de mayor perfección; la edad de plata; la de bronce, la edad heroica, donde hay un pequeño mejora; y finalmente la edad de hierro, que es la que vimos actualmente, que hay una decadencia total respecto a las edades anteriores. Y también están las etiologías, que hablan sobre el presente, explican por qué el presente es como es. Los dioses griegos, también creo que ya lo hemos comentado en su momento, son inmortales, aunque pueden ser heridos. De hecho, en la Ilíada veíamos el episodio cuando Diomedes, el héroe Aqueo, hiere a Ares y a Afrodita. Y a diferencia del dios cristiano, el dios griego no es un dios ni creador ni bondadoso. Lo único que los divide de los humanos es la fuerza y la inmortalidad. Pero pueden tener las mismas pasiones y sentimientos de los humanos, es decir, pueden sentir amor, odio, envidia, lujuria, etc. Y también se equivocan. Hay quienes dicen que los dioses griegos son muy humanos. Estos dioses griegos se alimentan de ambrosía y de néctar y habitan en el Olimpo, aunque no todos, como vamos a ver más adelante. Están también muy jerarquizados y también una sociedad que es muy humana en cuanto que hay engaños, amores, envidias, rivalidades, lo que hace también que sus historias sean tan entretenidas. Y antes de meternos de lleno en la mitología, en los dioses, vamos a hablar de un poco de la religión griega. ¿Qué es la religión de los griegos? Esto parece una obviedad, pero lo que me quiero hacer referencia es que no solo se practicaba en Grecia, sino que se practicaba en todo lugar donde hubiera griegos. Y es una religión mixta. ¿En qué sentido? Que se compone de la religión de los griegos que vinieron del norte, los aqueos, y los que ya estaban allí, podríamos llamarlos prehelénicos o preindoeuropeos. Y los aqueos absorben esa religión. En Grecia no había una palabra para religión tal como se la entiende hoy en día, y no la entendían tampoco con el sentido que se le da ahora, de portarse bien o respetar una ley y ser bueno para lograr la salvación. En ese entonces era un poco lo contrario, era cuido y honro a los dioses para que estos no se enojen conmigo y me hagan terremotos, tormentas, etc., para evitar la ira de los dioses. En la época clásica teníamos la religión política. Cuando hablamos de política no me refiero a partidos políticos, radicales, sino que era la religión de las polis, es decir, de las ciudades-estado. La organización política de los griegos en la Grecia clásica era en polis, en ciudades-estados, que eran independientes unas de las otras, incluso algunas veces entraban en guerra. Y esta religión política de las polis era una religión politeísta, es decir, que tenía muchos dioses. Había así un dios principal que reinaba sobre los demás, que es Zeus. Y los dioses tenían advocaciones, es decir, cada dios tiene distintas atribuciones. También se incluía dentro de esta religión griega el culto a los héroes. Los héroes, ya lo hemos visto también, son semidioses, es decir, mezcla de dioses y mortales. Eran fuertes, grandes, habían realizado distintas hazañas, tienen distintas cualidades. Ejemplos de héroes griegos, bueno, Heracles, Teseo, Perseo, Jasón, Aquiles, Edipo, etc.
Siguiendo con las características de esta religión de la polis o política, podemos hablar de la falta de dogmas, es decir, no tenían un libro como puede ser la Biblia, ni instituciones específicas para los ritos y tampoco clero. Había sacerdotisas, pero era algo más aislado, no había un sacerdote como se lo entiende hoy en día. El concepto de piedad para los griegos, de Eusebia, no es como la conocemos hoy en día, sino era respetar y venerar a los dioses para congraciarse con ellos y evitar su ira, como comentábamos recién. Como dijimos, es una religión mixta, la religión de los aqueos indoeuropeos y una religión minoica preindoeuropea que es absorbida por los aqueos. La religión indoeuropea era patriarcal, los dioses suelen ser masculinos y las deidades femeninas suelen estar supeditadas a ellos, mientras que en la antigua religión minoica preindoeuropea había un claro protagonismo de la mujer. Podemos observar esas figurillas de mujeres con los pechos descubiertos, diosas de la fertilidad, con serpientes en las manos, que también es un símbolo de la fertilidad, que es una evolución de esas antiguas primitivas dioses madres neolíticas, que pueden también ser un ancestro de las diosas griegas Deméter, por ejemplo. Esta antigua religión también se destaca el culto al toro, estaba presente siempre en el arte minoico el toro, que después se desprende el minotauro, por ejemplo. Bueno, y luego los aqueos, cuando llegan, estas diosas de la fertilidad fueron suplantadas por el poder masculino, y los antiguos dioses fueron relegados a un lugar menor, a menudo convertidos en monstruos que había que aprisionar o aniquilar. Y ahí volvemos nuevamente el tema del minotauro, que posiblemente en la religión preindoeuropea hubiera sido un dios, pero cuando los aqueos absorben esta religión, se convierte en un monstruo que había que aniquilar los nuevos dioses. Bien, también siguiendo con las características de esta religión política, se basaba en la tradición, en las costumbres y los mitos, no había, como decíamos, un dogma o un libro, y todos los ciudadanos de la polis participaban de la religión política. Las actividades religiosas estaban subvencionadas por la polis, tanto las fiestas, las estatuas, los templos, y cada ciudad también hacía propaganda de su religión. Era deber de la polis proteger a la religión de la introducción de nuevas deidades y de la impiedad. Entre las fiestas religiosas, las más importantes podemos mencionar la Hecatombeón, las Esirias, las Cronias, las Penateneas, las Carnias, las Tesmófiras y las Antersterias. La Hecatombeón se realizaba en Atenas a fin de año, que era alrededor de junio, cuando hacía la siega de cereales, y en estas fiestas el arconte, que era el gobernante, tomaba posesión de su cargo y se volvía a iniciar el calendario. Las ceremonias eran llevadas a cabo por familias pudientes y se hacían la inmolación de hecatombes. La hecatombe era la inmolación de 100 bueyes. Además de estas hecatombes se purificaba el santuario de Atenea, se adornaba su estatua, se hacía una procesión con sus ropas nuevas, se lavaban en el río. Y después estaban las Esirias, también se festejaban al cierre de año, sobre junio, y eran organizadas por mujeres, lo que rompió un poco el orden social, porque generalmente las fiestas religiosas eran celebradas o preparadas, organizadas por los hombres, por los ciudadanos. Ahí también se hacía un sacrificio a un toro en honor a Zeus, pero hay algo bastante curioso, porque en esta ceremonia el toro elegía ser sacrificado, ¿no? Y el matarife, después de hacer el sacrificio, salía huyendo y se culpaba al cuchillo, que era arrojado al mar y de esta forma purificado, y todos los pecados se purificaban en el mar con este cuchillo, ¿no? Se terminaba el fin de año con los pecados purificados. Las fiestas cronias se hacía durante el mes del Hecatombeón en honor a Crono. En esta fiesta los señores invitaban a sus esclavos que eran libres por un día. Después las fiestas panateneas, que se hacían durante 2 días, se hacían concursos gimnásticos, carreras de antorcha y procesión de mujeres vírgenes que llevaban el pelpo bordado para Atenea. Cuando se llegaba a la Acrópolis se sacrificaban 4 bueyes. Después tenemos las fiestas carneas, que se realizaban en Esparta, eran las grandes fiestas del mundo dorio, y se realizaban a fines del verano en honor a Apolo. Eran muy importantes al punto de que se modificaban los planes de guerra para respetarlas. Esparta sabemos que era un pueblo muy guerrero, incluso se modificaban los planes de guerra para respetar estas fiestas, que durante 9 días los varones se purificaban. Se portaba una estatua a Apolo en recuerdo del viaje de los Heraclidas. Recordemos, los Heraclidas eran los hijos de Heracles, que según la leyenda ayudan a los dorios en sus conquistas. Después las Tesmóforias eran en honor a Deméter y a Perséfone.
Recordemos la historia, después vamos a hablar más en detalle. Perséfone había sido raptada por Hades y Demeter, que era su madre, había quedado muy angustiada. Finalmente se llegó a un arreglo en que una parte del año Perséfone iba a permanecer en Hades, junto a Hades, mientras que un tiempo iba a estar con su madre en la tierra. Estas fiestas están relacionadas con el trabajo de la tierra y se celebra justamente el tercio del año en que Demeter estaba de luto por su hija y no crecía nada en la tierra. También se hacían sacrificios a los cerdos en estas fiestas y se enterraban los sacrificios del cerdo y al mismo tiempo se desenterraban los sacrificios del año anterior. Después tenemos las fiestas antesererias, que principalmente se realizaban en Atenas a finales de febrero y principios de marzo, en honor a Dionisios. Ahí se visitaba el templo de Dionisios para abrir las jarras con vino nuevo, se repartía el vino y se hacían distintos concursos. Después también se hacía un culto a los muertos y concurso de comedia. Dionisios, también lo vamos a ver en su momento más en detalle, está muy relacionado con la comedia, con el teatro. De hecho, el teatro surge en estas fiestas dionisíacas. Además de estas fiestas estaban los cultos panhelénicos o las fiestas panhelénicas, gracias a las cuales los griegos se identificaban como tales y se veían más o menos pertenecientes al mismo pueblo. Los griegos étnicamente y lingüísticamente eran iguales, pero políticamente no tanto, porque se manejaban con las polis, con las ciudades-estado, que eran independientes. Y estos cultos panhelénicos servían para unirlos y por eso se respetaba mucho. Lo hemos visto cuando analizamos el origen de los Juegos Olímpicos. De hecho, los Olímpicos es uno de los cultos panhelénicos en honor a Zeus. Tenemos también los cultos píticos en Delfos, en honor a Apolo y a las musas, los cultos enemeos, en Nemea y Argos, y los ísmicos en Corintio, en honor a Poseidón. En paralelo a la religión, se desarrollaban los misterios, los cultos mistéricos, que es un tipo de culto con características que los diferencian de la religión. La religión era más oficial y los cultos eran más, podríamos decir, under, que es algo literal, porque se realizaban en cuevas, en grutas, en la oscuridad. De hecho, el misterio está relacionado siempre con lo secreto, ¿no? Estos cultos mistéricos incluían un conjunto de pruebas y ritos que el aspirante a pertenecer a estos cultos debía cumplir para ser aceptado. Tenían que ver más que nada con el tema de purificación, con baños de purificación, etc. Los iniciados debían tener los ojos y la boca cerrada y no transmitir lo que veían o hacían allí. Este gran secretismo, de hecho, quienes asistían a los misterios sin derecho o los que revelaban los secretos eran castigados con la muerte. Eso hace, por supuesto, que la información acerca de estos diferentes cultos mistéricos sea escasa y haya también mucha fantasía, mucha invención sobre ellos. Lo que sí eran muy populares en la antigüedad, y siguiendo con las características, tenían sacerdotes especiales, lo que la diferencia también de la religión oficial, que no tenían sacerdotes. Y el punto que más sobresale en cuanto a la religión, lo diferencia de la religión, es la esperanza en el más allá. La religión griega no ofrecía una esperanza en el más allá, no se sabía muy bien lo que pasaba después de la muerte, sabía que se iba al Hades, pero no sabía qué pasaba después con la gente común. Hay muchas historias de héroes que sí después vuelven de la muerte o están en el Hades, pero la gente común no sabía muy bien lo que pasaba, y esta esperanza en el más allá es lo que le da tanta popularidad a los misterios. Y luego también le da tanta popularidad al cristianismo, que terminaba riendo con estos misterios porque ofrecía también una esperanza en el más allá. Eso es otra historia. Entre los misterios principales podemos mencionar a los misterios de Eleusis, que se practicaban en la ciudad de Eleusis, muy cerca de Atenas, y se hacían en honor a Perséfone y Demeter. Nuevamente vemos Perséfone y Demeter relacionadas con esto de la muerte o volver de la muerte, ¿no? Eran los misterios de mayor importancia y se extendieron incluso hasta el Imperio Romano. Y ofrecían promesas de poder divino y recompensas en la otra vida. Después teníamos a los misterios de Samotracia, que se celebraban principalmente en la isla de Samotracia, tan famosa por la estatua de la victoria de Samotracia, y también en Tebas y en Lemnos. Y eran ritos en honor a unos dioses locales, llamados Cabiros, y 4 de ellos fueron identificados como Demeter, Perséfone, Hades y Hermes. Nuevamente, dioses relacionados con la muerte o con volver de la muerte. Ofrecían la salvación en el mar, estos misterios, y la posibilidad de absolución y purificación de los criminales. Se hacían confesiones en estos misterios, cosa que no se hacía en la religión política. Después tenemos los misterios de Dionisos, los misterios báquicos, relacionados con los órficos.
Los Órficos nuevamente nos lleva a la figura de Orfeo y su historia con su amada Eurídice, que muere y Orfeo viaja a Hades a rescatarla. Y bueno, también tiene que ver con el tema de resurrección. Y también estos misterios de Dionisio están relacionados con los misterios pitagóricos, que también nos hemos referido cuando hablamos de los pitagóricos, de Pitágoras, los presocráticos, que tienen que ver con la inmortalidad del alma. Ellos hablan de la inmortalidad del alma. Estos misterios se decían inicialmente en zonas rurales y luego llegan hasta Roma incluso y ofrecen esperanza en la vida al más allá. Por otro lado tenemos, por último, los misterios de Cibeles. Esta Cibeles era la gran madre de Asia Menor, una diosa de la fertilidad. Los asistentes a estos misterios cantaban ditirambos y esperaban una vida en el más allá. En el culto más tarde se sumaría su hijo Atis, que murió al castrarse, y que Cibeles rescata del inframundo. Nuevamente vemos la resurrección y la vida en el más allá. Para cerrar con el tema de religión griega, me gustaría hacer un repaso por lo que fue la religión griega en la época helenística. Es la época de Alejandro Magno, entre los siglos 4 y 3 a.C. En la época helenística, la época de Alejandro Magno, no hay una ruptura con la religión anterior, sino una adhesión de nuevos cultos. Se caracteriza por la adición de nuevos cultos extranjeros, principalmente de Isis y Serapis de Egipto y Atagartis y Adad de los sirios. Esto es muy simple por las conquistas que llevó a cabo Alejandro Magno. Que Alejandro Magno no destruye lo que conquista, sino que justamente lo absorbe, lo conquista, a lo que pasó después con el Imperio Romano, y se forma su imperio. También en esta época de religión helenística surge el culto a los gobernantes helenísticos, a los que se le concede cierto grado de divinidad, y en Egipto incluso llegan a adoptarse las antiguas prácticas faraónicas. También en esta época hay un gran auge de la superstición y la magia, los oráculos, los hechizos, las maldiciones, la astrología. Y también se desarrollan nuevos pensamientos filosóficos, principalmente el estoicismo y el epicureísmo, que intentan conciliar a la religión tradicional con estos nuevos tiempos. También se dice que en esta época hay una decadencia religiosa porque surge el escepticismo, el agnosticismo e incluso el ateísmo. Entre los nuevos cultos que decíamos que se sumaban está el culto a Isis, que fue el más popular, que llegó incluso al Imperio Romano. También muy popular fue el culto a Serapis, también de Egipto. También el culto a Tagartis de Siria, que es una diosa de la fertilidad de origen sirio. Y también el culto a Cibeles, diosa sanadora y protectora, guardiana de la fertilidad y la naturaleza. También, como decíamos, estaba el culto al gobernador, que comenzó con el propio Alejandro, pero no fue tanto, fue por un lado sí, por el propio ego de Alejandro, pero también por un afán colonizador, por querer parecerse a los antiguos colonizadores de estas tierras que estaba conquistando. Los antiguos reyes de las tierras que estaba conquistando. Sus sucesores continuaron con este culto. En Egipto, por ejemplo, Ptolomeo I se lo honró como un dios, Ptolomeo II hizo dios a su padre y continuó también con él mismo. En otros reinos fuera de Egipto hubo también cierto estatus divino, aunque más limitado. Por ejemplo, en Atenas, Antígono I y Demetrio I fueron honrados como salvadores y se erigió un altar y se creó una fiesta anual en honor a ellos y también una casta de sacerdotes de los salvadores. En cuanto a la superstición y la magia, también tuvo un gran auge en esta época, con hechizos y maldiciones. Se tallaban símbolos en las puertas como protección, se hacían figurillas de bronce, de plomo, de terracota, tallando hechizos, y también tablas de mármol y metal para las maldiciones. También tuvo mucho auge la astrología, que trataba de adivinar el futuro con los movimientos de los astros, el sol, la luna, etc. También surgieron distintos pensamientos filosóficos como alternativa a la religión tradicional, el estoicismo, el epicureísmo y los cínicos, que, como habíamos visto en su momento cuando hablamos de Sócrates, son derivaciones de las escuelas socráticas. También los académicos y peripatéticos que siguen las enseñanzas de Platón y Aristóteles. De hecho, Aristóteles fue maestro de Alejandro. Bien, ahora sí, ya terminado el tema de religión, vamos ya a meternos de lleno en la mitología griega, que como dijimos, la mitología es un conjunto de mitos, que los mitos son historias ejemplares con un valor explicativo, tratan de explicar una realidad social. Sobre esta mitología no hay un libro revelado, sino que se transmiten oralmente de generación en generación.
Sí hubo dos grandes autores, compiladores, que pusieron en orden esta mitología, porque bueno, justamente por ser transmitido de forma oral, surgen varias versiones, surgen confusiones, contradicciones, y estos dos autores ponen un poco en orden esta mitología. Estos son Homero, del siglo 8 a.C., ya le hemos hablado de Homero, la cuestión homérica, este hombre que ha compuesto la Ilíada de la Odisea. Y Hesíodo, en el siglo 8 y 7 a.C., que su obra más famosa y sobre la que nos basamos generalmente cuando hablamos de mitología es la Teogonía. También otra obra importante de Hesíodo que recomiendo es Los Trabajos y los Días. Bien, los protagonistas de esta mitología son los dioses y los héroes. Pero más tarde en la filosofía duda de los mitos. Genófanes, en el siglo 6 a.C., un filósofo presocrático que hemos también analizado en su momento, niega a los dioses, dice que son un cuento que nos inventó Homero y Hesíodo. Y a partir de ahí surgen distintas líneas de pensamiento a partir de los años con respecto a la mitología. Por ejemplo, el alegorismo, que dice que los mitos son una forma metafórica de explicar las cosas. El hemerismo, de Bémero de Mesene, que dijo que los dioses fueron antiguos reyes, que por su bondad fueron magnificados. Después el simbolismo, ya en el siglo XIX, que por ejemplo Kreuzer dice que los mitos son un metalenguaje religioso con que antiguos sacerdotes codificaron verdades religiosas mediante símbolos. Por su parte, el racionalismo propone buscar en los mitos su parte de verdad. Por ejemplo, se ha demostrado que la ciudad de Troya existió, con los trabajos arqueológicos de Schemann en el siglo XIX. Después está la corriente hermenéutica, que dice que muchas de las leyendas de la mitología son patrañas y distorsiones de la realidad. Por ejemplo, que Pandora no fue una mujer moldeada de barro, sino era una mujer que se aplicaba barro en la piel para cuidar su piel. Y bueno, que la gente al verla así pensó que era de barro. Y se fue deformando la realidad. El naturalismo también ya en el siglo XIX. Después podemos destacar a Max Müller, que fue el fundador de la mitología comparada. Se dio cuenta de que los nombres de los dioses griegos se parecían mucho a los dioses hindúes y decía que los dioses son fenómenos naturales personificados. Y allí entonces surge la mitología comparada, que busca determinar qué hay de común entre los mitos de distintas culturas, por ejemplo, entre la mitología griega y la mitología nórdica, o entre la mitología griega y la mitología hindú, o incluso con algunas historias del Antiguo Testamento. Bien, para embarcarnos ya en los mitos tenemos que comenzar indudablemente con la cosmogonía, es decir, con el inicio del cosmos, cómo surgió el cosmos, cómo surgió el universo. Y ahí entonces nos basamos, repito, en la teogonía de Hesíodo, que decía que el principio fue el caos. El caos es la atmósfera más próxima a la Tierra, y su nombre significa vacío o hueco, porque ocupaba el espacio entre el cielo y la Tierra. Inmediatamente nacen Gea, la tierra, de ancho pecho, y Tártaro, el infierno, que estaba por debajo de Gea, ¿sí? Por debajo de la tierra. Un poco después surge Eros, el principio de deseo sexual, que es necesario para que empiecen a mezclarse estos primeros entes. De estos entes solo Caos y Gea tuvieron descendencia. Caos tuvo a Erebo, la oscuridad, y Nix, la noche. Y estos engendraron a Éter y a Día. Nix espontáneamente tiene a Moro, el destino, Ker, el sino, Tánato, la muerte, Hipno, el sueño, Oneireta, la ensoñación, Momo, la censura, el reproche, Oisis, el gemido, Némesis, la venganza, Apate, el engaño, Filotes, el amor, Geras, la vejez y Eride, la discordia. Eride, la discordia, en forma espontánea tiene a Pono, esfuerzo, Lete, el olvido, Limo, el hambre, Algea, los dolores, Ismines, las batallas, Macas, los combates, Fonos, los asesinatos, Andorcatasias, las matanzas de hombres, Neicas, la disputa, Pseudologos y Anfílogas, la mentira, Dismonia y Ate, las maldades, y Orco, el juramento. Nix es también madre de las Hespérides, las occidentales, que ya las analizamos cuando hablamos de Heracles y los 12 trabajos, del famoso jardín de las Hespérides, donde están las manzanas de oro. Estas Hespérides custodiaban un árbol de manzanas de oro con la ayuda del dragón Ladón. Uno de los trabajos de Heracles fue justamente tomar esas manzanas de oro.
Nyx también tuvo a las Moiras, que eran inicialmente protegían a los niños nacidos y luego pasaron a asignarle el destino a los nacidos, deparándole suerte y desgracia. Entonces las Moiras son el destino. Estas Moiras son Cloto, la hilandera, Iáquesis, la que asigna el destino, y Atropo, la inflexible. Gea también da lugar a los grandes dioses, espontáneamente tiene a Urano, el cielo, las montañas y el Ponto, que es el mar. Gea y Urano, o sea, la tierra y el cielo, se unieron y dieron lugar al océano y a la generación de los titanes. Quedan Seo, Crio, Hiperión, Japeto, Tea, Rea, Temis, Mnemosine, Febe y Tetis. También tiene a Crono. Este Crono, es importante mencionarlo, no tiene nada que ver con el tiempo, ese es otro Crono. Este Crono titán es otro. También tiene a los cíclopes, Brontes, Estéropes y Argos, que son importantes los cíclopes porque son los que le hacen los rayos a Zeus más tarde. Y también tiene los hecatonquiros, que eran unos gigantes con 100 manos. Todos estos eran monstruos, seguramente dioses prelénicos, que los griegos arrinconaron como dioses antiguos a los que ya no había que rendirle cultos y algunos había que exterminarlos. Esto que comentábamos antes de cuando aquellos absorben esta religión preindoeuropea y convierten a esos antiguos dioses en monstruos o en dioses que ya no había que rendirle culto. Ya que había que reemplazarlo por los dioses nuevos, que vamos a ver más adelante. Bueno, estos dioses, estos titanes, en cuanto nacían, Urano, celoso porque decía que Gea tenía que estar solamente pendiente de él, les volvía a meter dentro de Gea. En un momento Gea se enfada y convence a Crono para que enfrente a su padre. Para eso le forja una hoz con la que Crono le corta los testículos a Urano, lo castra a Urano. Y de las gotas de semen que salen, otras versiones dicen que de sangre, que cayeron, Gea engendró a las Erinias, que eran seres vengativos que ya también hemos analizado en su momento. También surgen los gigantes y las ninfas Melíades. Mientras que del pene de Urano sale Afrodita, nace Afrodita. Es decir, de un crimen de sangre nacen las Erinias, que son estos seres que persiguen a los crímenes de sangre. Cuando hablamos de crímenes de sangre no es solamente que sale sangre, sino que son estos crímenes entre familias, que serán algo terrible. Y mientras que del pene surge justamente Afrodita, que es la diosa del amor. Pronto y su madre, Gea, engendran luego a Nereo, que es el dios del mar antes de la llegada de Poseidón. Este se casa con Doride, la hija de Océano, con la que tuvo las Nereidas. Las dos Nereidas más famosas son sin duda Tetis y Galatea. Tetis fue la madre de Aquiles, este gran héroe griego. Tetis estaba destinada a tener un hijo más poderoso que Nereo y se casa con el mortal Peleo y tiene a Aquiles. Y Galatea, por su parte, estaba enamorada del pastor Asis, y sobre esto hay un mito muy conocido de Ovidio, en las Metamorfosis de Ovidio, que dice que Polifemo, que era un cíclope monstruoso, estaba enamorado de Galatea y celoso de Asis lo mata arrojándole una gran roca, y así se convierte Asis en el río Asis, que está en Sicilia. Ponto también engendra con Gea 2 hijos y 2 hijas referentes al mar: Taumante, la maravillosa; Forcis, el blanquecino; Ceto, el pez grande; y Euribia, la bruta. Taumante con Electra tuvo a Iris y a las arpías. Iris junto con Hermes son las mensajeras de los dioses. Y las arpías son de monstruos con garras y a menudo se las confunde con las sirenas. Ya hemos visto las arpías cuando hablábamos de Jasón y los argonautas, que enfrentan, entre otras cosas, a las arpías. Forcis y Ceto engendran a las grallas, las viejas, y las gorgonas, las espantosas. Las grallas tenían un solo ojo y un solo diente que compartían entre las tres, y estas 3 grallas son Panfredo, la avispa; Enio, la hijoneadora; y Dino, la terrible. Y estas grallas eran las guardianas de las gorgonas. Las gorgonas también eran 3, eran Esteno, la poderosa; Euriale, la ancha; y Medusa, la gobernante. Medusa era la única que era mortal. Siempre se la representa con el pelo de serpiente y a veces también con alas. Y si la mirabas te quedabas petrificado, se convertías en piedra. Esto generó que se convirtiera con el tiempo a Medusa un símbolo aportopaico, un símbolo de rechazar el peligro. Por eso se lo utilizan los escudos. Uno ve los escudos de los espartanos, tiene la cara de la Medusa. También si uno ve la armadura de Alejandro Magno, tiene en el pecho también una tallada, una cabeza de Medusa.
Bueno, la Medusa es asesinada por Perseo, un héroe griego, una aventura muy conocida. Y Medusa era amante de Poseidón y estaba embarazada cuando Perseo le corta la cabeza. Y bueno, cuando muere nace el caballo alado Pegaso, que viaja al Olimpo a ponerse a servicio de Zeus. También nace Criasor, la espada dorada, que se casó con Callirrhoe, la hermosa corriente, y de ella nacieron un monstruo con 3 cabezas y un tronco, Gerión, que Heracles mata cuando tiene que cumplir el trabajo de robar el rebaño de Gerión, rebaño de vacas de Gerión. También nace Tifón, un monstruo mayor que las montañas, hijo de Gea y Tártaro. Tifón incluso en su momento era tan poderoso que ataca el cielo y muchos de los dioses salen corriendo, salvo Zeus, que lo derrota. Y Tifón y Equidna tuvieron a distintos seres, engendraron distintos seres como el perro Ortro, el perro Cerbero, la ira de Lerma, la quimera, la esfinge, el león de Nemea, que estos nombres realmente le suenan familiares porque son monstruos que en su mayoría fueron domesticados o matados por Heracles en sus trabajos, y también en el caso de la esfinge por Edipo. En cuanto a la descendencia de los titanes, Océano y Tetis tuvieron 3.000 hijos y 3.000 hijas, que son todos los ríos del mundo y las Oceánides. Una de las Oceánides más famosa es Estigie, la abominable, que es uno de los ríos del Hades, que tiene un rol muy importante que vamos a ver más adelante. Después Hiperión y Tea tuvieron 3 hijos, Helio, Selene y Eos, el Sol, la Luna y la Aurora, que aunque eran importantes para los indoeuropeos, los preindoeuropeos, los griegos le dan poca importancia, salvo a Helio, que fue muy popular y enseguida se lo relacionó con Apolo, el Sol con Apolo. Mientras que Selene, la Luna, se la relacionó con Artemisa, la hermana de Apolo, y la protectora de la magia. Crio y Eurevia se casan y tienen 3 hijos, Astreo, Palante y Perses. De Astreo con Eos nacen las estrellas, mientras que Palante con Estigie tienen a Celo, que es el celo, Nice la victoria, Kratos la fuerza y Vía la violencia. Perses, por su parte, tuvo con Asteria a Hécate. Japeto y Climene tuvieron a Atlas, a Menecio, a Prometeo y Epimeteo. Por su parte, Zeus y Mnemosine, la memoria, tuvieron a las musas, que son 9, y que más tarde se las identificaría con cada una de las artes. Las musas son Calíope, la de hermoso rostro, que está relacionada con la épica, Clio, que está relacionada con las alabanzas históricas, Erato, la amable, relacionada con la lírica, Euterpe, la placentera, relacionada con la música, Melpómene, la melodiosa, relacionada con la tragedia, Pelimnia, la de muchos himnos, relacionada por supuesto con los himnos y la geometría, Talía, la floreciente, relacionada con la comedia, Tepsícore, la de deleita con la danza, relacionada con el baile, y Urania, la celestial, relacionada con la astronomía y astrología. Llegamos ahora a un punto importantísimo, que son los mitos de sucesión. Y son importantísimos porque nos cuentan cómo de una generación primitiva de divinidades, algo monstruosas, llegamos a estas refinadas divinidades olímpicas con Zeus a la cabeza, con forma humana. Bien, de Crono y Rea nacieron Zeus, Hades, Poseidón y Hestia, Hera y Deméter. A Crono no se lo veneró mucho en Grecia, pero sí se celebraron fiestas crónicas, como vimos recién, en Atenas, Rodas y Tebas. Y se lo representa siempre como un viejo, con una hoz, esa hoz que justamente usó para castrar a Urano, su padre, pero triste porque ha sido desterrado por Zeus, como vamos a ver ahora. Rea, por su parte, es una titánide identificada como una diosa de fertilidad y se la relaciona con la romana Ops, la abundancia. Crono, a su vez, tuvo un amante, Filira, con la que tuvo al centauro Quirón. Centauro Quirón también ya hemos analizado. A pesar de ser un centauro, no era un monstruo malvado, sino que era un hombre muy sabio, protector de las artes y las letras, que fue maestro de Jasón, entre otros héroes. En un momento, Gea y Urano le dicen a su hijo Crono que uno de sus hijos lo iba a destronar, por lo que decide comérselos. Crono entonces decide comerse a sus hijos para que no lo destronen. Pero la historia evidentemente se repite, y Zeus, que según Hesíodo es el hijo más pequeño, y según Homero es el hijo más grande, cuando nació Rea, no sé, le dio lástima o lo que sea,
pero en vez de darle para que se lo coma a Zeus, le da una piedra envuelta en pañales. Y bueno, y deja salvo a Zeus en Delfos, en el ónfalo, que es el ombligo del mundo. Ya grande, Zeus llega y libera a sus hermanos y a los cíclopes, que son, como dijimos, los que le forman los rayos. Para ello le da una droga a su padre, a Cronos, que obliga a vomitar a sus hermanos. Y así se desarrolla entonces la titanomaquia, que es esta pelea entre Zeus contra Crono por el trono. Zeus contaba con la ayuda de sus hermanos ya liberados, Hades y Poseidón, y también de los cíclopes, que además de hacerle los rayos a Zeus, le hicieron el tridente a Poseidón, el famoso tridente de Poseidón, y a Hades también le hacen un yelmo que lo hacía invisible. Estigie, que habíamos dicho que iba a ser importante, le manda en ayuda a Zeus a sus hijos, demostrándole que estaba de su lado, cosa que en agradecimiento a este gesto de Estigie, de ahí en más se empezó a jurar en nombre del río Estigie, como juramento importantísimo, jurar por las aguas del Estigia. Bueno, Zeus se coloca en el monte Olimpo y Crono en el monte Otris, y allí pelean durante 10 años. Durante el transcurso de esta titanomaquia, estos 10 años, algunos titanes desisten, como Prometeo y Temis, y la batalla fue tan terrible que la tierra temblaba, y por eso pusieron a Atlas a sostener el cielo, para sostener la bóveda celeste. Finalmente Zeus logra ganar con la ayuda de los Catonquiros, estos monstruos de 100 manos, a los que libera del Tártaro. Y es allí, justamente en el Tártaro, donde encierra a los titanes, menos Atlas, que estaba sosteniendo el cielo. De hecho, después vimos cuando Heracles lo ve que está sosteniendo el cielo, Atlas. Bien, en el ataque final, Hades, invisible, que hasta ese yelmo que le hicieron los cíclopes, le roba las armas a Cronos, mientras Poseidón lo amenazaba con el tridente para distraerlo. Zeus le tira un rayo y lo derriba finalmente, y encierra a todos estos titanes en el Tártaro. De este modo comienza a reinar la tríada Zeus en el Olimpo, Poseidón en el mar y Hades en el inframundo. Bien, ponemos un punto final por hoy, que será un punto de aparte, ya que en el próximo programa, el viernes que viene, vamos a ver más en detalle a estos dioses griegos con Zeus y compañía, sus aventuras y sus características principales.